Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo atrás de la pantalla, esperando que la vida vuelva a la normalidad. En algún momento volverá, en algún momento podremos tener nuestras clases cara a cara como fue toda la vida. Por ahora seguimos así. Yo estuve con ustedes, les di 3 clases sobre la teoría freudiana, o sea, sobre la psicología. Y recuerdan ustedes que habíamos definido la psicología como el estudio de la mente. El término psicología deriva del griego, psique, logos, mente, alma para los griegos, estudio acerca de. La psicología tiene muchas áreas, es un campo muy complejo la psicología. Entonces así es como tenemos psicología evolutiva, psicología del trabajo, psicología de los grupos, psicología comunitaria, psicología del deporte, que está bastante en boga, perdón, últimamente. Y hay un terreno que es muy específico, que es el terreno de la psicopatología. Psicopatología significa el estudio de los trastornos mentales. Ese pato del medio, psicopatología, deriva del griego patos, que se escribe con TH, y patos significa enfermedad o trastorno. El campo de los trastornos mentales es un campo muy amplio, muy vasto, muy diverso, muy complejo. Y que además vienen los trastornos mentales, la enfermedad mental, vienen desde tiempos inmemoriales. No es algo nuevo para nada. La enfermedad mental es vieja como el mundo, por lo menos vieja como nosotros. ¿Ok? Ese campo tan complejo, tan amplio, tan vasto, voy a tener más o menos 3 clases para tratar de ubicarlo. Entiéndase, 3 años no alcanzarían. Yo tengo 3 clases. ¿Qué voy a hacer en estas 3 clases? ¿Qué voy a hacer yo en estas 3 clases? Pues voy a tratar de armar un mapa, un cuadro general del conjunto de los trastornos mentales. Un mapa que sirva para la ubicación de ustedes, como todo mapa. Queda claro que un mapa no es un territorio. El mapa de la provincia de Córdoba no es lo mismo que la provincia de Córdoba, es una representación gráfica, es una síntesis. Yo voy a tratar de hacer ese mapa general para ustedes en estas 3 clases. Diré los distintos sectores en los cuales se divide ese mapa general y algunas características centrales o principales de algunos de esos grandes sectores. Pero antes de empezar con el tema del mapa que les va a servir a ustedes para ubicarse frente a los trastornos, vamos a introducir algunos conceptos que son imprescindibles para poder abordar la psicopatología. O sea, estamos en el terreno del patos, estamos en el terreno del mal funcionamiento de la mente humana. Así como hay una anatomía y una anatomopatología, y como hay una fisiología y una fisiopatología, también hay una psicología y también hay una psicopatología, el patos. Para hablar de esto, entonces, tenemos que introducir ciertos conceptos que son básicos. El primer concepto que vamos a introducir es el concepto del diagnóstico. El diagnóstico es aquella operación conceptual, teórica, que nos va a permitir definir aproximadamente qué tipo de estructura de personalidad tenemos delante. ¿Sí? El diagnóstico se usa en medicina, por supuesto, y el diagnóstico es imprescindible para poder encarar cualquier tipo de acción concreta, de operación que nosotros querramos avanzar.
salvo, por supuesto, realizar el propio diagnóstico, ¿sí? Pero para poder intervenir de una manera eficaz, por ejemplo, acompañante terapéutico, es imprescindible saber qué es lo que tenemos adelante. Y el diagnóstico precisamente nos permite ubicar a la persona dentro de ciertas categorías diagnósticas. Hay dos tipos distintos de diagnóstico. Al primero lo llamamos el diagnóstico fenoménico o semiológico o psiquiátrico. Ese diagnóstico significa simplemente que yo voy a establecer cuáles son los indicadores, los manifiestos que yo tengo delante mío en la persona a la cual estoy viendo. ¿Se entiende esto? O sea, un diagnóstico semiológico supone enumerar los síntomas, los síndromes, los rasgos de carácter, la estructura del discurso, la situación vital de la persona, etcétera, etcétera. Este es el diagnóstico habitual de la psiquiatría. Este diagnóstico es imprescindible. Uno tiene que mirar y escuchar cuidadosamente a esa persona que tiene delante. Y tiene que tratar de escuchar todo lo que ese sujeto dice y de observar todo lo que ese sujeto muestra, ¿sí? Entonces, este primer diagnóstico es un diagnóstico que tiene que ser exhaustivo y es imprescindible. Ahora, ¿nos alcanza a nosotros con este primer diagnóstico el fenoménico o semiológico? La respuesta es no. Nosotros, en psicología, además de ese primer diagnóstico fenoménico, fenomenológico, necesitamos un segundo tipo de diagnóstico al cual llamamos psicodinámico o estructural. ¿A qué me refiero con esto? Que a eso que yo observo, síntomas, intentos de suicidio, alcoholismo, alucinaciones, delirios, inhibiciones, lo que sea, a esos elementos clínicos observables, yo los tengo que remitir, los tengo que referir a una estructura de personalidad que está por debajo y que va a ser la productora de esas manifestaciones. Quiero decir, un intento de suicidio es un hecho observable. ¿No ve que alguien se quiere matar? ¿A qué estructura responde? Dicho de otra manera, ¿cualquier persona puede intentar suicidarse? La respuesta es no. Tiene que tener un tipo de estructura de personalidad que haya generado las condiciones internas necesarias como para producir ese acto suicida. Quiero decir, alguien no se suicida solo porque le pasó algo afuera, porque tuvo un evento traumático o una pérdida masiva. ¿Se entiende? Esas no son las causas del suicidio o del intento. Esos son los desencadenantes. Lo que desencadena es algo que estaba encadenado adentro. ¿Se entiende esto, no? Es como el tema del virus. El virus es un existente, es real, produce efectos, pero depende de la persona, del organismo que recibe el virus. De ahí depende el efecto que ese virus produzca. O sea, no va a producir el mismo efecto en todos, por eso la gran mayoría se recupera y hay algunos que no se recuperan y fallecen. ¿Se entiende esto? Entonces, este segundo tipo de diagnóstico, el diagnóstico psicodinámico, ya es un diagnóstico que requiere, implica categorías conceptuales que son las que yo voy a dar después. ¿Sí? No es meramente empírico, sino que ya es conceptual, es una abstracción, es una teoría que me dice qué tipo de proceso interno, de estructura tiene que haber para que se produzca X. ¿Se entiende esto? Bien.
Entonces, primer elemento fundamental en la psicopatología, la cuestión del diagnóstico. El diagnóstico al principio es presuntivo. Por supuesto que me puedo equivocar. Por supuesto que lo puedo corregir después. Por supuesto que de entrada ese sujeto puede aparecer con una patología grave y después resulta que no lo era tanto. O al revés, al principio puede aparecer con una patología leve que con el tiempo descubre, porque encubría, trastornos bastante más severos. Se entiende, ¿no? El diagnóstico es algo que a nosotros nos permite conceptualizar, que nos ayuda a pensar. Si los hechos lo demuestran, habrá que cambiarlo, ¿sí? De todos modos, yo creo que no se puede trabajar sin diagnóstico, porque piensen en un médico. El médico no te puede dar medicación si no sabe lo que vos tenés, ¿sí? En psicología pasa lo mismo. Hay que saber quién es esa persona que uno tiene adelante como para definir procedimientos, intervenciones, entre ellas la del acompañante terapéutico, por supuesto. Entonces, primera cuestión, el diagnóstico. Segunda cuestión, el pronóstico. No solamente qué es, qué tiene, sino qué puede pasar de acá en más. El pronóstico va a derivar del diagnóstico, de la estructura de personalidad y de una serie de factores que ya no tienen que ver con la estructura de personalidad, sino que tienen que ver con cosas de la vida de la gente. Por ejemplo, la edad que tiene esa persona, si tiene familia o no la tiene, qué otro tipo de antecedentes o de trastornos puede tener, etcétera, etcétera, ¿sí? El pronóstico significa mirar para adelante y pensar qué evolución va a tener si no se hace nada, ¿sí? Porque después la evolución de un trastorno mental es como la evolución de un trastorno físico. No atendido o mal atendido va a empeorar seguro. Bien atendido puede recuperar. ¿Se entiende? Diagnóstico, pronóstico. Tercera cuestión, fundamental, el problema de la etiología. La etiología es el origen. ¿Por qué alguien alucina? ¿Por qué alguien hace un intento de suicidio, una depresión severa, una adicción, una inhibición fóbica? ¿Por qué alguien tiene un ritual obsesivo? ¿A qué se debe? Y acá hay dos grandes líneas, dos grandes orientaciones. La primera es la línea organicista, o sea, la de aquellos que piensan que la causa de los trastornos mentales está en el cuerpo, en el cerebro, en los neurotransmisores, en la química. Por eso, organicistas. Esta es la línea de pensamiento de la psiquiatría, siempre es una rama de la medicina, de las neurociencias y también de la psicología cognitiva. Si ustedes le preguntan a un psicólogo cognitivo a qué se debe la esquizofrenia, les va a decir es un problema del cerebro. Esta línea de pensamiento viene de la mano, nada es ingenuo en este mundo, viene de la mano de, por supuesto, los intereses de los laboratorios. Porque si la etiología es orgánica, la terapéutica va a tener que ser orgánica. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la terapéutica orgánica por excelencia en este mundo moderno? El psicofármaco. ¿Sí? Hay otra línea, que es la que viene de la psicología no cognitiva, no conductista, que es la línea de Freud, la línea de Pichon-Riviere, la línea de los sistémicos o comunicólogos, que lo podríamos llamar la etiología psicosocial. O sea, donde vamos a entender o a comprender el trastorno mental no como producto del cerebro, sino como un producto de la mente humana. Como el ser humano nunca está solo, sino que siempre está en contacto con otros,
Entonces vamos a pensar, por supuesto, en determinantes que sean familiares, de la familia de origen, donde cada uno formó su mente, su personalidad, del contexto actual, del mundo social, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes toman un adicto grave, adolescente, adulto, joven, van a ver que en la familia hay otras adicciones que están encubiertas, a psicofármacos, al cigarrillo, al juego, a lo que fuere, al alcohol, ¿sí? O sea, que esa adicción no crece en el aire, ese adicto no se crió en un tupper, ni arriba de un gomero, viene de un cierto contexto. Una adicción es un trastorno mental importante, cuanto más grave la adicción, ya más adelante tendremos clases sobre adicciones. Cuanto más grave sea la adicción, por supuesto, peor está el sujeto. Cuanto más necesita de la droga, es porque peor está. Después la droga le complica todo y lo arruina. Ahora, si yo tengo un adicto grave, puedo pensar, por supuesto, en su psicopatología individual, puedo pensar también desde ya en su familia de origen. Si es un adolescente, tengo que pensar en su grupo de padres con quienes se junta. Pero cuando yo tengo un adicto y otro, tengo decenas y centenares y miles y decenas y cientos de miles de adictos, yo no puedo pensar solamente en la familia. Tengo que pensar también en un contexto social que tiene esta sociedad moderna que produce, ayuda a producir este tipo de trastornos mentales que son las adicciones. ¿Se entiende esto? ¿Por qué digo esto? Y porque hace 100 años los adictos eran mucho menos que ahora. Los cambios culturales, sociales, económicos, etcétera, llevaron también a un incremento de este tipo de patologías, así como hay otras, las histerias a los Charcot. Les había recomendado, si mal no recuerdo, que vean Histeria, si la vieron saben de qué hablo. Esas histerias a los Charcot hoy ya casi no se encuentran. No es que no haya histerias, pero no tienen esa presentación. Eso era muy del siglo XIX, ¿se entiende? O sea que los trastornos mentales también van cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el mundo, ¿sí? Por eso decimos, hay dos tipos de etiología. La etiología organicista, la etiología psicosocial. Cada uno se ubica donde mejor le parece. Por supuesto que hay cuadros mixtos. Y por supuesto que hay ciertos cuadros, psicosis por ejemplo, que van a necesitar sí o sí medicación. ¿Sí? Que con psicoterapia sola no funciona. Necesitan la medicación. Entonces, dentro del patos teníamos el diagnóstico, el pronóstico, la etiología, el cuarto elemento para pensar la patología es la cuestión del tratamiento de la terapia. Y acá vuelvo a lo que les decía recién. Si yo pienso que la etiología es orgánica, la terapéutica va a ser orgánica. O sea, psicofármacos. Si yo pienso que la etiología es psicológica, vincular, social, entonces el recurso terapéutico va a ser otro. ¿Cuál? Básicamente la palabra. La cura por la palabra, la psicoterapia, inventada por Sigmund Freud hace 130 años. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Insisto, hay cuadros mixtos y también hay tratamientos combinados. Yo no quiero decir con esto que los psicofármacos no sirvan para nada. Son muy útiles, bien utilizados y para la situación o la persona pertinente. Después uno se encuentra hoy con una tendencia a la medicación salvaje. Un chico tiene 8 años, es hiperactivo. Entonces dicen que tiene ADD, que traducido significa síndrome de hipermotricidad,
síndrome de desatención con o sin hipermotricidad. ¿Sí? Antes se lo llamaba el chico hiperquinético. Bien, ¿qué dicen hoy? Diagnóstico fenoménico, hiperquinético, ADD. Etiología orgánica. ¿Qué hacen? Lo mandan al neurólogo, lo medican. Chicos de 8 años medicados con sedantes. No se extrañen que a los 15 o antes ande con un porro o con un raviol. Si de chiquito nomás le enseñaron que los problemas se resuelven ingiriendo algo. Ahora, ¿qué es lo que no hacen con esos chicos? No les preguntan qué les pasa. Lo primero, con el sufrimiento, más si es un chico, es ponerle la oreja. Preguntarle, nene, ¿qué te pasa? Porque ellos saben decir, Pero claro, ¿qué van a decir si no tienen quien los escuche? ¿Se entiende esto? Entonces, acá tenemos los 4 elementos básicos de la patología. El problema del diagnóstico, los 2 tipos de diagnóstico, la cuestión del pronóstico, a dónde vamos, la etiología y el tratamiento. El tratamiento puede ser psicofarmacológico, por supuesto, puede ser con psicoterapia y acabamos en todas las variedades. Psicoterapia individual, psicoterapia familiar, terapia de pareja, terapia de grupos, ¿se entiende? Hay gente en la que está menos grave que funciona bien solamente con psicoterapia ambulatoria. En el otro extremo tenemos a aquel que no puede estar suelto, que tiene que estar internado sí o sí. ¿Se entiende? Una regla general. Cuanto más grave está la salud mental de la persona, más dispositivo requiere. En medicina es igual, Ustedes tienen una gripe común, ¿qué hacen? Bueno, se quedan en la cama unos días y listo, se va sola. Si tienen COVID mal, terminan en terapia intensiva. Entonces, lo que en un paciente se resuelve con un reposo y algún antifebril, al otro hay que ponerle todo un aparataje y todo un equipo muy profesional para poder salvarle la vida. ¿Se entiende esto? Cuanto menos puede una persona, más ayuda de afuera necesita, requiere o reclama, ¿sí? Y más es lo que tiene que poner el terapeuta. El acompañante terapéutico no es para cualquier cuadro. No todos necesitan acompañante terapéutico. Esto está claro. ¿Quiénes son los que sí lo necesitan? Los que están más graves. Ahora, quiero aclarar algo, porque después todo esto lo van a ver. Yo voy a hablar en estas clases de psicopatología, o sea, de aquellos trastornos mentales que tienen una causación psicológica, que uno lo puede entender en términos psíquicos. Después nos vamos a encontrar con otro tipo de enfermedades mentales, con manifestaciones semiológicas, que no dependen de lo psíquico, sino que dependen ahí sí de lo orgánico. Esa es otra etiología, y ahí no me voy a meter en estas clases, lo van a ver más adelante, porque hay procesos cerebrales, neurológicos, que generan alteraciones, pero que no son exactamente psicopatología. Vamos a poner un ejemplo. Una alucinación. Alucinar es una percepción sin objeto, es percibir algo que no está, escuchar voces, por ejemplo, ver cosas que no están. El sujeto las produce mentalmente. Hay 3 razones básicas para